Doctor Carlos Sánchez Berzaín, a quien le damos la cordial bienvenida al programa. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Encantado, mucho gusto, un afectuoso saludo a usted y a toda su audiencia. Doctor Sánchez Berzaín, hemos estado viendo con mucha preocupación todo lo que ha estado sucediendo o lo que está sucediendo en estos ataques de Rusia a Ucrania, cada vez más fuertes, cada vez más crueles, y algo que llama la atención de lo que está sucediendo en lo que corresponde, y vamos a empezar con lo que corresponde a Bolivia, el gobierno boliviano que se abstiene en una votación para condenar estos ataques. Y por otro lado que hay una negación a una pareja que venía de Ucrania y de parte de los funcionarios de migración aquí, luego de que la gente, el pueblo se enoja, critica y repudia esta acción, vuelven a querer arreglar las cosas, reivindicarse y volver a traer a la pareja ucraniana que actualmente está en el país. Pero esta situación, ¿cómo va afectando y cómo se puede mirar desde la lógica que están tomando las autoridades bolivianas, doctor? A ver, primero miremos el contexto general. Lo que está pasando en Ucrania es una invasión de Rusia que está definida en el derecho internacional como crimen de agresión. El crimen de agresión es un delito que ha sido juzgado ya históricamente por los tribunales de Nuremberg y de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. En el tribunal de Nuremberg se juzgó a los líderes políticos y militares del nazismo y más de una docena fueron condenados a muerte, otros a cadena perpetua y otros a cadena de decenas de años de prisión. En el tribunal de Tokio, después de la Segunda Guerra Mundial también, se juzga a los líderes del imperialismo japonés, primer ministro, gabinete, jefes militares, y 18 son condenados a muerte, muchos otros a cadena perpetua y a otras penas menores. Después de aquello, la Carta de las Naciones Unidas establece que el crimen de agresión está al margen de toda conducta internacional porque el único uso legítimo de la fuerza es en legítima defensa. Y el Estatuto de Roma, en su artículo 15, tipifica específicamente como delito la agresión. Entonces, estamos ante una situación de crimen que está agravado por los crímenes de lesa humanidad que estamos viendo con los bombardeos, con la matanza de civiles y de niños. En ese contexto, esta guerra se produce en un mundo en el siglo XXI es un mundo capitalista, es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica. Entonces, aquí hay una disputa para saber cómo se maneja ese mundo y solo hay dos opciones. La opción que prioriza la libertad y la vigencia de los derechos del ser humano, o la que de cualquier otra manera concentra el poder en pocas manos a costa de la libertad y los derechos humanos. El ataque de Rusia es un ataque de ese tipo de grupos, que son las dictaduras. La dictadura rusa está atacando a la libertad de Ucrania y en ese contenido todo el mundo se ve afectado por esta beligerancia y vemos que en las Américas, las dictaduras de las Américas, lideradas por Cuba, integradas por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, rápidamente dan su apoyo a la invasión rusa, seguidos de los gobiernos de la Argentina con Fernández Kirchner y de López Obrador en México, que son gobiernos que, si bien son países democráticos, Argentina y México, estos son gobiernos absolutamente subordinados al castrochavismo. Este contexto nos permite mostrar un escenario en el cual, si bien la guerra armada, el combate está circunscrito a lo que es Ucrania como país, esta agresión, este crimen de agresión, ha producido efectos por los cuales todos los países de Europa, los países de la OTAN, Estados Unidos, los países democráticos del Asia, Japón, etcétera, han empezado a imponer sanciones a Rusia y en poco más de 2 semanas la economía rusa está destrozada. Hay una guerra económica de alcance mundial, hay una guerra comunicacional, hay una confrontación tecnológica de alcance mundial y por eso es que
estamos reflexionando sobre si esta es la tercera guerra mundial o es la primera guerra global. Más parece que fuera la primera guerra global con un frente de combate restringido a un país que sufre mucho, que está siendo violentado, que está siendo masacrado, que es Ucrania, pero que todo el resto del mundo está confrontado porque no hay neutrales. Usted sabe que la neutralidad en derecho internacional debe tener dos elementos, que son la imparcialidad y la no participación. Aquí hay no participación armada de muchos países, pero todos están en uno o en otro lado, y en ese lado, en el lado de la dictadura, vemos lamentablemente a los regímenes de Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, y ahí es donde viene la respuesta a su pregunta. Bolivia como un país del castrochavismo, como un país del socialismo del siglo XXI, como una dictadura más de estas que están en este momento en el siglo XXI perjudicando a las Américas, actúa en función de lo que son los intereses de Rusia. Muy temprano Evo Morales, que es el dictador en jefe, sale a declarar que lo que Rusia está haciendo no es una invasión y que más bien se está defendiendo de la invasión y del imperialismo de la OTAN y de Estados Unidos. Es una cosa que suena tan ridícula, pero que no es una creación de Evo Morales, es el discurso, es la narrativa que ha creado Cuba para distribuirla en Venezuela, Bolivia y Nicaragua y para que la repitan estos países satélites. Y el gobierno de Bolivia, primero en la OEA, muestra una posición absolutamente prorrusa y después en la Organización de Naciones Unidas opta por una abstención. Ahora vamos a analizar lo que es la abstención. La abstención es un apoyo a la invasión de Rusia. ¿Por qué? Porque siendo una obligación jurídica internacional el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y siendo un crimen de agresión lo que está cometiendo Rusia, abstenerse quiere decir estar solidario con el criminal que está atacando a Ucrania, y en esa posición lamentablemente se ha ubicado el régimen boliviano. Doctor Sánchez, y en esto podemos ver, como usted decía, anotando un poquito, esta guerra económica de alcance mundial. Veía que mucha gente de Rusia incluso ha tenido que salir del país afectado porque muchas transnacionales han abandonado también Rusia y de ahí va afectando la economía. ¿Cómo impacta en América Latina y por consiguiente en Bolivia, doctor? Grandemente en todo el mundo. Mire, primero porque la moneda rusa no vale más, Rusia no puede exportar, ha sido prácticamente excluida del sistema bancario internacional, pero pese a que la relación económica con Bolivia es relativamente pequeña, no se olvide que los rusos están construyendo en el Alto de la Paz una planta nuclear. Están construyendo en el altiplano boliviano una planta nuclear para utilizar los recursos estratégicos del Salar de Uyuni en una suerte de aproximación con Irán. Eso es un pasaje muy oscuro de nuestra historia que el gobierno boliviano debería explicar. ¿Para qué necesita Bolivia una planta nuclear? Si nosotros para producir electricidad tenemos gas, tenemos agua, somos un país que produce energía hidroeléctrica por doquier para exportar, tenemos energía eólica y tenemos energía solar. Pero están asociados con Rusia, a quien han hecho un aliado después de la instauración de la dictadura en Bolivia, y Rusia es un régimen dictatorial aliado de la dictadura castrochavista de Bolivia. Entonces, en ese escenario hay efectos económicos directos, pero además de aquello, la guerra misma tiene el efecto, por ejemplo, del encarecimiento del petróleo en todo el mundo, que se está reflejando en el precio de las gasolinas, y eso produce en Bolivia un efecto negativo, porque si bien es cierto que el precio del gas puede subir un poco, no es menos cierto que Bolivia importa y subvenciona la gasolina, y con el déficit fiscal, el déficit comercial que ya tiene, con la liquidación de las reservas que tiene Bolivia, la crisis económica que está en una situación de que no puede ser disimulada más. Usted recordará que hace unas semanas Bolivia ha puesto en venta $2.000 millones en bonos y no ha logrado vender sino un tercio de aquellos, y que no tiene ya reservas. Bolivia se va a quedar sin dinero para pagar sueldos y bonos en el curso de los siguientes 2 o 3 meses. Doctor, y ahí precisamente uno va pensando en esta situación porque aquí ya han salido a decir de que no va a haber incremento, que no va a afectar de repente el tema del precio de la subida del petróleo, que no va a incidir aquí en los precios,
pero en algún momento va a tener que afectar. Por ejemplo, hablan de que la harina, hoy los panificadores precisamente están afectados por esta situación de la guerra, porque se importaba el trigo, se importaba, y ahora hay esta situación. Y los problemas van sintiéndose cada vez en la economía aquí en el país, doctor. Ucrania es un gran exportador de alimentos, es un exportador de trigo y de granos, y Rusia también. Pero además de eso, Rusia exporta petróleo. Los dos están en una situación de guerra, pero además de aquello, el mundo libre, la defensa de la democracia, le ha impuesto a la dictadura rusa una cantidad creciente de sanciones económicas que son verdaderamente inhabilitantes. Y aquello se refleja además en el hecho político de que las dictaduras de América Latina, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, están buscando la forma de ser solidarias con Rusia. Vamos a ver qué es lo que sigue pasando, pero hasta ahora el régimen boliviano ha demostrado que está alineado, como no puede ser de otra manera, con la defensa de las dictaduras y la violación de los derechos humanos. No hay un posicionamiento de ninguna manera claro de parte del gobierno, y el dueño del poder, que es Evo Morales, está repitiendo por todas las redes sociales y por donde puede que Rusia no es un estado agresor, y que está acusando al imperialismo norteamericano y europeo, repitiendo la narrativa cubana, que además de dejar en ridículo frente al mundo una repetición de una farsa y de una mentira, sirve para probar cómo crean las narrativas. Es la misma narrativa de que el fraude electoral del 2019 no fue fraude, que fue golpe. Así crean mentiras y creen que repitiéndolas van a poder imponerlas. En el caso del 2019 han impuesto internamente en Bolivia esa falacia, esa mentira, ese crimen, esa tergiversación de la historia, porque manejan vía dictatorial todos los jueces, los fiscales y el aparato de prensa que es de la dictadura. Pero no van a poder hacer eso diciendo que Rusia no es un invasor. Pero les reitero, esto demuestra para ver cómo se comete el delito de establecer una falsa narrativa sobre el fraude electoral del 2019, está siendo repetido más en grande, diciendo que Rusia no es un invasor. Y uno ve las imágenes, y cuando ve que bombardean hospitales donde hay recién nacidos, mujeres embarazadas, donde muere tanta gente civil, donde gente que quiere escapar a buscar refugio son atacados por rusos y asesinados cruelmente, es algo que impacta. Y de ahí uno puede decir ¿por qué es que las empresas están abandonando también Rusia, doctor? Son sanciones económicas. A las empresas que trabajan en el mundo de la libertad no les interesa seguir trabajando por dinero que eso represente en una dictadura que está masacrando y que está cometiendo crimen de agresión y crímenes de lesa humanidad frente a todo el mundo. Y aquí el tema es que por eso han salido cantidad de empresas de Rusia, cantidad de inversiones, y por eso se han embargado y congelado también cantidad de recursos y de patrimonios de los oligarcas rusos en el resto del mundo. Ahora hay que ver cómo va a terminar este tema. El sistema mundial de mantenimiento de la paz y seguridad internacional se está siendo desafiado. Esto puede incrementarse en cuanto a las tensiones, y todo depende del poder que ejerce Vladimir Putin, que no está pudiendo ser neutralizado por la resistencia interna rusa, porque tiene problemas internos muy serios. Hay más de 7.000 detenidos por las protestas contra la guerra en Rusia. Se está reprimiendo fuertemente a la gente de la oposición o de la resistencia rusa, y Rusia es desde hace rato un país con presos políticos y con asesinatos políticos, con torturas y con una serie de hechos criminales. O sea, todo eso está en juego. Y en medio de aquello, Occidente tiene una posición prudente en la cual el país sacrificado viene a ser Ucrania, que es un país muy valiente, con gente extraordinaria que se está defendiendo en condiciones de total desigualdad, pero de mucha valentía, que han logrado, ya casi llegando a la tercera semana, parar la agresión rusa y por lo menos limitarla y mostrarle al mundo la índole de los crímenes que usted está describiendo. Doctor, Ucrania, o el presidente ucraniano casi todos los días sale a animar, siempre a tratar de darle transmitirle cierta
paz, si se quiere, a los ucranianos, a decirle de que van a seguir adelante, a pedir paz. Y vemos, por otra parte, que hay muchos rusos que han salido del país. Ahora, ¿cómo puede terminar esto si vemos que Rusia cada vez está más fuerte en los ataques por tierra? Están cada vez llegando a más lugares, han secuestrado a alcaldes. ¿Cómo puede acabar esto, doctor? Debería acabar de una sola manera. La dictadura rusa no puede ganar esa guerra. Y no puede quedar además impune el liderazgo dictatorial ruso por todos los crímenes que está cometiendo. En este momento el control del frente de batalla, porque tiene una masa armada mucho más grande, es ruso, pero la resistencia es ucraniana y el tiempo juega a favor de Ucrania y esperemos que esto no escale a una confrontación de otro tipo, pero se ve muy clara la derrota rusa. Rusia ha perdido todas las guerras a las que ha entrado después de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido en Afganistán, ha tenido que salir del África. Su ejército es un ejército de fracaso y está demostrando esa situación de nuevo. Parece que planeaban una operación muy rápida, no ha sucedido. Y analistas militares explicaban ayer que Rusia tiene 10 días más para tratar de conseguir una victoria porque se está quedando sin fuerzas, se está quedando sin munición y se está quedando sin respaldo. Putin ya ha tenido un problema muy serio en Rusia, donde ha tenido que comprometerse con el pueblo ruso a que los soldados conscriptos rusos no van a ir a la guerra y ha dicho que solo está mandando soldados profesionales porque la conscripción, el servicio militar es obligatorio en Rusia y las madres y las familias rusas no quieren que sus hijos vayan a morir a una guerra que no tiene ningún sentido. Entonces ya ha asumido ese compromiso, pero ahí hay que ver una cosa que es muy importante, donde nuestro país, Bolivia, sirve de ejemplo. La diferencia de lo que es la posición de un régimen o de un gobierno, de quienes detentan el poder, y la posición de lo que es el pueblo. Hay una gran resistencia en el pueblo ruso a la guerra, así como en Bolivia en el caso de la llegada de esos 2 ciudadanos ucranianos a los cuales la dictadura boliviana expulsó, no permitió que ingresen a Bolivia y se generó todo el escándalo y el incidente que se conoce porque el pueblo boliviano quiere a los ucranianos. Hubo una manifestación, una expresión popular de diferentes sectores para permitir que esos ucranianos entren a Bolivia, porque Bolivia es un país que está abierto a recibir gente que sufre ese tipo de persecución. Ahí está la diferencia entre lo que el régimen quiere y lo que el pueblo siente. Lo que pasa en Rusia no es diferente a lo que pasa en Bolivia. El régimen quiere una cosa porque es una dictadura y el pueblo quiere paz, el pueblo quiere tranquilidad, el pueblo quiere fraternidad, sin necesidad de esta cantidad de crímenes que las dictaduras se ven compelidas a cometer frecuentemente para detentar indefinidamente el poder. En Bolivia tienen el poder casi 16 años a costa de masacres, a punta de presos políticos, a base de persecuciones, control total del poder judicial, judicialización de la represión política, exilio político, amenazas, miedo. Se llama terrorismo de Estado, que es lo que produce miedo en la población para que los ciudadanos asuman conductas que de otra manera no serían posibles. Exactamente lo que ahora está pasando en Rusia. Y algo que uno admira y nos ha tocado a muchos seguramente contemporáneos y a los jovencitos, los niños ahora que les toca vivir esta guerra absurda de Rusia a Ucrania, es ver la valentía de los ucranianos. Realmente nunca en la vida vi algo semejante de querer ofrendar la vida para defender su país como lo están haciendo hombres, mujeres. Y la verdad que es increíble el desprenderse de los hijos, mandarlos a algún refugio y quedarse a luchar por su patria. Es algo que estremece realmente, doctor. Mire, Ucrania tiene una tradición casi milenaria de ese tipo de conducta. Charlando con historiadores, el otro día revisamos que Ucrania, en el lenguaje originario, quiere decir el país de la frontera, el país del borde. Siempre ha sido el país del borde y Ucrania ha sido atacada y ocupada por todo el mundo.
de atrás para adelante en el siglo pasado por Alemania, por la Unión Soviética, por fuerzas militares de los dos continentes, del Asia y de Europa. En los siglos antepasados ha sufrido lo mismo. Y no se olvide usted que los famosos guerreros cosacos son ucranianos. Y eran tan valientes y tan importantes que los zares los llevaron como fuerza de élite para la Rusia zarista. Entonces, no se olvide usted que en Kiev, que es la capital de Ucrania, es donde nace Rusia. Kiev se crea antes de Moscú y hay una larga tradición por la cual este enfrentamiento históricamente no se debería producir, pero se ha producido por el capricho de un dictador que es Putin y que está poniendo a prueba una resistencia milenaria de un pueblo ejemplar y heroico que yo no tengo duda que va a vencer. Doctor, le agradecemos muchísimo por este tiempo importante que nos ha brindado. Esperamos tenerlo muy pronto nuevamente con nosotros y hablar esto que es política internacional, que usted lo maneja muy bien. Gracias y hasta un próximo contacto. Con mucho gusto, señora. Bueno, Felicidades. gracias.